Welcome to this new edition, this new series that we just started kicking off. And welcome, this is your host, Martin Rivera. I'm a QHT practitioner. And as you know before, we had done these interviews and series of higher consciousness in the past. So in case you haven't watched any of it, I just extend the invitation that you could log into my YouTube channel and you can find them there. But in this special occasion, we have this very unique case with this amazing woman who had a really tough case about healing, about a tumor that was developing in her brain, and she was able to to reverse it and become very healed thanks by these hypnosis sessions. Bienvenidos a esta nueva edición de esta nueva serie de alta conciencia. Les damos la bienvenida a todos en esta nueva edición en la que estamos presentando una vez más a estos magníficos autores, escritores y todo relacionado con la hipnosis de sanación cuántica. Y en este caso les vamos a presentar un caso extraordinario, un caso que tiene que ver con sanación también, con una persona que tuvo un tumor de cerebro. Imagínense tener un tumor de cerebro y que acudió muchas cosas a los procedimientos médicos convencionales y no le dieron resultado hasta que llegó y pudo realizar estas sesiones de hipnosis de sanación cuántica, y bueno, las vamos a presentar ahorita en un momento. So I'm gonna introduce you. This is Jenn, and Jenn, how are you? Hello, good to see you, Martin. Let me just split this up. Okay. I should ask you, do you pronounce your name Martin or Martine? Either, it doesn't matter. Okay. All right. Welcome to this interview, Jenn. Thank you for taking your time and sharing your experience. My pleasure. Thank you for having me. Bueno, aquí les introducimos a Jenn, que ella es nuestra invitada de hoy, y ella nos presenta su libro que se llama Child of the Universe, o La Niña del Universo. So welcome. This is her book that she's presenting to us, is Child of the Universe, that where she relates all her odyssey, all her session and past lives and all his healing process. So welcome to this, Jenn. So as always, we always try to do this kind of question, very simple, and to explain us, who are you? Can you tell us about your case, please, and whatever you can share with the public. Entonces siempre le decimos la primera pregunta que Jenn nos pueda contestar, si es la pregunta muy sencilla, que es ¿cómo fue? ¿Quién es Jenn? Y cómo fue toda esa aventura, esa odisea que tuvo. Well, I like the word odyssey that you used because my journey has been an odyssey. Dice que le gusta la palabra que utilizamos, que es de la odisea, porque realmente su caso fue una odisea. The healing I received was very unique. It began in 2017 and is still ongoing. Nos dice que su caso comenzó realmente en el año 2017, de todo lo que le pasó, y que continúa a la actualidad. I lived a very average life with 3 children, and I lived in the Florida Keys and ran a business until one day we were told a hurricane was coming towards our island and we needed to evacuate. Wow, nos dice que ella en ese tiempo estaba viviendo en lo que se llama los Cayos de la Florida, con 3 hijos y su negocio también, y fue cuando ahí recibieron la noticia que tenían que evacuar porque venía un huracán. I took my family and fled what we had, our home, our businesses, and I took them to our family in New York and stayed for 2 months while my husband tried to fix our life, but everything had been destroyed. Entonces dice que después de ese evento pues tuvieron que huir y refugiarse en Nueva York, o sea, donde nos encontramos, y allí aquí estuvieron por poco más de 2 o 3 meses, y mientras su esposo averiguaba qué pasó con su hogar y todo esto, porque lo que descubrió es que estaba totalmente devastado. So what was the name of the hurricane, Jenn?
Hurricane Irma in 2017. Ok, entonces nos dice que el nombre del huracán que fue el Irma. No sé, a muchos de ustedes a lo mejor les resuena que fue en el año 2017. Maybe some of the viewers experiencing many of the that we live in the East Coast might remember this hurricane, right? It was very devastating. It killed many people, it destroyed many lives, and it nearly wiped Puerto Rico off the map the first time. And a couple of other places as well were hit just as badly as the Florida Keys. We were hit as a Category 4 storm. So Wow. It was probably some of the worst we had seen in over 80 years there. Entonces nos platica que realmente fue un huracán muy devastador, que mató mucha gente, que también tuvo mucha devastación en el Caribe, precisamente en la isla de Puerto Rico, y no se acuerdan también de ese evento, o sea, no tenemos mucho, y pues que mucha gente sufrió toda esa devastación, y también otras pequeñas islas también. When we returned to the Keys with our family, we had no choice but to live on our front lawn surrounded by the debris from the hurricane because our government refused to clean the mess. And our insurance companies refused to pay out to rebuild. Entonces nos dice que cuando regresaron pues ahora sí que a su lo que quedaba de su casa, que realmente no quedó nada, pues tuvieron que estar viviendo pues ahora sí que enfrente de la yarda o en el patio de la casa, en lo que pues arreglaban quién iba a pagar las aseguranzas y todo eso. Entonces tuvieron que estar viviendo pues, how many months you guys were living at the front lawn? Almost a year. Wow, entonces dice que casi un año se anduvieron viviendo pues como damnificados. So then what happens? So as we begin to clean the mess and we clean the toxic debris and start to take our house apart, I woke up one morning and I couldn't see out of my right eye. I thought maybe I had burnt the eye from maybe looking at my phone too much. I didn't think it was what it was. I almost ignored it, to be honest, but Wow. I couldn't see out of my right eye. I think back and it's silly. I didn't think it was worse than that. Wow, entonces nos dice que después de, pues ellos también tuvieron que limpiar todo pues los escombros, los tóxicos que también, porque fue devastador. Dice que un día amaneció y empezó a perder la vista de su ojo derecho. Entonces ella nos explica también que ella quería encontrar una lógica y pensaba que a lo mejor era por estar viendo mucho tiempo su celular y todo eso, pero que realmente no se imaginaba qué es lo que estaba sucediendo. Okay, and then it was the right eye, right? My right eye, yeah. And I ended up going to see a doctor close to down in Key West, and the doctor took one look at me and said, "You need to go to a major hospital right now up in Miami. You need to not move." They thought I was bleeding out into my brain. It was very serious. They were very strict about how I needed to go forward with my eye treatment as well, that I needed to take very heavy medication to control the blindness. Wow, entonces dice que después obviamente fue a consultar a un doctor y de inmediatamente él le dijo, ¿sabes qué? Te tienes que ir a un hospital de inmediato porque no sabemos el daño que tengas, tal vez estés teniendo una hemorragia interna que te puede llegar al cerebro y eso puede complicar las cosas. Así que pues fue al hospital de Miami, a la especialización y ahí fue empezaron a hacer sus estudios y ahí es donde pues empieza su tratamiento. So after that, they give you a special treatment. Yes, well, the treatment, I just want to say what the condition is because it's something that affects a lot of women my age who will brush it off, who will say this is nothing or this is something I'll deal with later. It's called pseudotumor cerebri, and it is a formulation of too much cerebral fluid in the brain. So it forms pockets that act like brain tumors and press onto the brain and cause stroke, seizures. It causes blindness. And that was the diagnosis they gave me. Ok, entonces dice que primero, pues obviamente trataron de darle un diagnóstico. Dice que también ya quiere compartir eso, que a lo mejor es algo también que se da mucho en las personas, de mujeres de su edad, como quien dice, y dice que cuando le empezaron a hacer los estudios se dieron cuenta que le estaban explicando que era un pseudotumor del cerebro, que también lo explican también que
que existen como inflamación o hemorragias, ¿sí? De fluido del cerebro y que se hacen como paquetes o bolsas también, entonces se refugian en cualquier parte del cerebro. Entonces que esto le estaba causando ceguera, dolores de cabeza, inflamación, o sea, mucha incomodidad y pues estos son los síntomas, ¿no? Entonces ahí es cuando empezaba, también obviamente le estaba presionando el nervio óptico y estaba perdiendo su vista. Thank you. This definitely was not the diagnosis I was looking to get. I thought they were going to tell me to cover my eye with something for a few weeks and it would heal itself. But I was looking for a different kind of healing. After the medication they gave me only made me sicker. Ok, entonces dice que pues el tratamiento que le dieron pues dice que eran puros también medicamentos y que realmente pues estos medicamentos pues al contrario, en vez de mejorar, le estaban haciendo sentir mal. What was the symptoms that you noticed once you were taking the conventional treatment? Kidney problems, horrible kidney problems with big kidney stones that I'd never had ever Wow. in my life. Pain, it was making the pressure in my head worse, which was the opposite of what it was the doctors told me it would do. Wow. I was left with that as my only option, to keep taking this medicine that was killing my kidneys and making me feel worse. And that was pretty much it. And they told me to lose weight. And that was pretty much where my diagnosis and treatment began and ended. Right. Entonces dice que pues los síntomas de estos medicamentos es que empezaba a tener falla de riñón, incluso hasta piedras. Dice que ella nunca había tenido piedras en el riñón y le empezaron a salir. Y también dice que no, le sentía mucha presión en su cabeza. Entonces dice que es algo que en vez de que ella sentía que mejorara, pues no, le estaba causando pues más malestares y no es una situación ahora sí que muy buena que digamos. Ella es donde ahí empezó a pensar, ¿no? ¿Qué otras opciones pueden encontrar? So what happens after that after you went to this treatment and it was, kind of like the opposite? What went through your mind to find another advice, or what happened there, Jenn? I went on a very long, frustrating, dead-end search through my insurance company to find any specialist I could to conventionally treat my condition. I never, ever actually thought about healing it holistically or in any other way. I was not in that frame of mind, and I wasn't actually familiar with that kind of healing at that time in my life. Right. Entonces dice que pues ahí es donde primero empezó a investigar a través de su aseguradora, ver qué otras opciones pueda encontrar para, ahora sí que encontrar otro tratamiento para su malestar, y que ella nunca pasó por su mente realmente que encontrara pues una solución en lo que lo conocemos como la medicina holística. Y there's something that, we skip right in the beginning, is like about your bio. I know you studied as a journalist and you were working as a journalist for many years, right, Jenn? Yes. I worked and I studied as a journalist, mostly in the Middle East, in Egypt, in Dubai, and a couple of other countries. And I focused my work on the conflicts in the Middle East. Wow. Entonces, fíjese incluso que ella es una periodista, es una mujer profesional. Nos dice que estudió primeramente periodismo en universidades muy prestigiosas, y también dice que estuvo trabajando en Egipto, en Dubái y en otras partes del Medio Oriente. And even though you were a journalist and you were doing the research and all that, nothing crossed your mind that you were going to find a solution through holistic and hypnosis methods, right? No, the only thing that had come across was that people had suggested to me that possibly the birth control that I was using at the time was causing this in women, and to have it removed, which I went ahead and did anyway, because I thought better safe than sorry at this point. Who knows what is in anything anymore? And if we're going to fix this, let's just get right. Ok, entonces dice que fíjese incluso que ella o sí que es periodista de profesión, pues ni por aquí le pasó que a lo mejor encontraría que en la salud holística encontraría pues ahora sí que su sanación, y que incluso dijo que en ese tiempo también tenía un dispositivo para planificar la familia. Entonces dijo, no, ¿saben qué? Me lo voy a remover también porque quiero saber que a lo mejor si esto tiene también o está influenciando a que tenga esta malestar. Así que dijo,
voy a quitarme de todo lo que tenga de medicina, químicos, para saber realmente qué o no está influenciando en mi salud. So, and tell us about how do you find out about hypnosis, or in particular case, quantum healing hypnosis? It found me. I did not go looking for it. It literally knocked on my door until I opened it. It was one of those things. I had no idea it even existed, but at the same time, I was looking for something like that. I just didn't know it existed, and it found me as I was mentally visualizing what I thought would help me. Wow, entonces nos dice que le pregunté entonces cómo, que nos platique cómo encontró esta, digamos, la hipnosis en particular, lo que practicamos, ¿no? Hipnosis de sanación cuántica y regresiva. Entonces dice que realmente no lo buscó, que el método la encontró ella, y que dice que incluso que ella recuerda que estaba mentalizándose, encontrar algo orgánico, algo que realmente le ayudara a sanar, y dice que la encontró ella. So, what was that person, or how was it that the universe put you in that way? So I have known a woman for over 10 years now that we would meet at the school when we'd pick our kids up, and we'd see each other and we'd wave, and our kids would play on the playground, and we'd talk about this or what they ate for lunch or what the kids were going to do at the sports event this weekend. And for 10 years we did that. Wow. Entonces dice One day, que, let me just translate that. Entonces dice que realmente, como el universo, yo le pregunté cómo confabuló el universo para que encontrara a la persona adecuada que le iba a poner este camino. Y dice que sin saber, sin pensar, que conocía a otra chica, sí, otra mamá como ella, y que dice que iban y no, se encontraban nada más cuando iban a dejar a los hijos a la escuela, y que pues nada más se saludaban de hola y adiós a la distancia, y que realmente pues era ella. So, who was that person? So Sarah Breskman Cosme was a practitioner of QHHT, or is a practitioner of QHHT, but I did not know that. I knew Sarah Breskman Cosme as the mom who does the hypnosis for people on the island to lose weight, to stop smoking, to cut those bad habits out. So I had tried a while ago with her, just as a random thing. We didn't actually have a very good experience because the kids were too loud, but she had attempted to hypnotize me for some weight loss after I had given birth to my third child. And we left it there. I didn't think I was ready for it yet. It just wasn't something that was fitting up with us at the moment. And she came to me with a whole new idea a few years later. Ok, entonces dice que su primer encuentro fue que, pues obviamente ella le dijo, ¿sabes qué? Dice que después de que dio a luz a su tercer hijo, pues ella estaba buscando a alguien que le ayudara a bajar de peso. Entonces ahí empezó su conversión con ella y dijo, ¿sabes qué? Pues yo trabajo en la rama de la hipnosis, que es Sarah Breskman Cosme, que ahí está su libro, que después, más adelante, la vamos a entrevistar a ella. Pero bueno, entonces así fue su primer encuentro, y nos menciona que la primera vez que intentaron que la pusiera bajo hipnosis, dice que pues no tuvieron mucha, digamos, privacidad, porque pues no tienen niños y todo esto, y pues los niños estaban jugando y todo eso, y como que no se podía concentrar, pero ahí fue su primer encuentro, ¿no? En ayudarle a bajar de peso. Más adelante es cuando pues van a intentar, y es lo que nos va a decir. So then what happens after years? What happened then? After years, it was just a divine coincidence. Sarah was looking to become a level 3 QHHT practitioner and needed a subject to hypnotize and to record for her exam, and asked and said my face kept popping up into her head is what she told me, and she just wanted to see if that was something I was interested in. And that was right as I was about to be just done taking that medication. No one knew I was sick. She had no idea. I was very private about that. It was just a coincidental moment where I think I had had enough and I was ready for it, and she was ready to move on to the next level as well. Wow, entonces nos platica que realmente años después, que fue cuando ya pasó todo esto, lo del evento del huracán, y que se sentía enferma, empezaba a perder, ahora sí que perder su vista, ahí fue donde ella otra vez volvieron a hablar, y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentamos? Porque también en ese tiempo ella ya estaba haciendo, pues ahora sí que en su entrenamiento para ahora sí que graduarse también del nivel de la academia de hipnosis.
le dijo, ¿sabes qué? ¿No quieres intentar una vez más? Ahora vamos, ya tengo ahora sí que tiene la privacidad y todo eso y vamos a intentarlo. Dice, y eso también me va a ayudar a mí y te puede ayudar a ti. Así que dijo, y también ella dice que estaba al punto en que dijo, tengo que encontrar algo que me ayude porque ya, o sea, ya había agotado pues, su paciencia, su salud estaba empeorando y dijo, voy a hacer esto con Sara. Okay, so great. That was awesome way to find each other, and so that's gonna lead us to the next question. So kind of like you kind of get answer because the next one was what motivates you to try this kind of hypnosis, but you clearly said that you had no idea whatsoever, right? I had no idea what I was walking into, truly, but I was eager to do it. I had no hesitation. She described it, and I said to her, "This is what I was looking for. I just didn't know it existed." Ok, entonces dice que pues ahí la pregunta que le hicimos, ¿qué la motivó para que hiciera esto? Que realmente ya nos contestó un poquito, pero ya después Sara le explicó más a fondo y todo esto, de qué se trataba, y dijo, ¿sabes qué? Sí, yo lo voy a hacer, de todos modos, yo tenía ganas de hacer algo diferente, porque como ya hemos explicado, pues es una manera diferente de indagar en nosotros para encontrar tus propias respuestas internas. So we can say, can you share with the audience, Jen, how does it feel in your first session? What is hypnosis? What's like to be in under hypnosis, and what it's all about from your perspective? Very interesting. It's a very interesting experience. I always had the impression from watching shows as a child that you would, be very deep into hypnosis and you could cluck like a chicken when do all kinds of crazy things, but that was not my experience. It's like a kind of entertainment, like we most of the audience knows about, right? The entertainment hypnosis, right? Very much so. I found it to be very extreme relaxation was the Okay. extreme relaxation, more than I had ever experienced. Entonces nos platicaron, te le preguntamos de cuál fue su primera, cómo sintió esa experiencia de entrar a la hipnosis. Dice, bueno, primero dice que lo único que sabe de hipnosis, ya saben, esos shows de televisión, esos espectáculos que pues utilizan a la hipnosis como una forma de entretenimiento, que empiezan a imitar como animales. En este caso ella nos dice como cacaraquear como gallina o como pollo, ¿no? Pero dice que no, o sea, realmente pues, no tenía ninguna expectativa y que para ella fue una como relajación muy profunda. So tell us about, please, what was your first session? What was the information? What did you find out in your first session? My first session that came, the first image that I saw was water in front of me, this calm, flat ocean. And underneath my feet were these little smooth pebbles, these little rocks. And now that I've gone further, I understand that that was one of the most powerful things for me in my past life in Lemuria was standing on that beach outside of my room. That was my private place. That was my place to go. And that's where they started me off. Wow. Was the most comfortable, most heartwarming place that I knew from that lifetime. They wanted to gently bring me into it, to remember it gently. Wow. Because entonces hicimos la pregunta, ¿cuál fue su primera experiencia? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Qué vio en su primera sesión? Dice que inmediatamente dice que vio el océano azul, muy calmado, una playa, había piedras muy finitas y que sintió sus pies muy suaves en la arena y que dice que ahí realmente eran sus lugares favoritos cuando ella estaba, pues había experimentado una vida pasada en lo que conocemos, bueno, que nunca han escuchado acerca de Lemuria y que realmente cuando la ponen en esa escena era la forma de que ella sintiera confianza, paz, tranquilidad y se sintió muy bien. So, era como que nos dice como su lugar favorito. It was kind of like your favorite place, right, in the past life. Yes, I find they always bring you to the appropriate place that you need to go to. Whatever it is that you're dealing with and needs to be dealt with, it goes right there, whether you like it or not. Entonces dice que realmente así pasa, que sí que en adelante las dos sesiones siempre pasaba casi lo mismo, que la llevaban al lugar más apropiado, sí, pero en una forma muy sutil, muy noble, muy tranquila para que entrara y tenía confianza. So I guess we could say that was a very, very
pleasure, we could say that, right? So you could feel at ease and go with the flow, right? So I could trust it. So I knew it wasn't going to hurt me. And that was an easy way to go into it and to follow through to it. Wow, entonces dice, ajá. Okay, so, Sorry. so this way I don't forget. Entonces dice que también es una manera muy sutil de entrar en confianza, una forma muy bonita y que obviamente que sabía que no iba a hacer daño y que no estaba en peligro, todo lo contrario, que estaba en buenas manos. So we could say you were in good hands, right? Very much so. Very, very trusting at this point of the process of where you go when you go into a past life regression. You are the one who is telling yourself where to go. You are the one directing, even though you may not feel that it is. When you do enough of it, you start to realize that you are in control of all of it, and you're letting yourself see parts of yourself you've closed up for this lifetime. Okay, that's a great way to describe it. Entonces ahorita nos sigue diciendo que realmente es algo medio raro de explicar, pero bueno, nos trató de decir que cuando entras en ese tipo de sesión, aunque realmente pienses que no estás como controlando, en cierta manera sí, porque estás asegurándote que todo vaya el proceso como debe de ir, ¿no? Confiando básicamente en ese amor que nos crea, ¿no? Por así yo creo ponerles un poquito más de palabras para describirles esa sensación que nos está transmitiendo Jenn, ¿no? Entonces sabía que estaba pues muy bien cuidada y que todo un proceso iba a ser ahora sí que noble como ella estaba experimentando. So please tell us, what else do you find out in your first session? My first session, one of the biggest things that I understood was that in the lifetime before this one, the one that I lived right before I was born, I was a young woman who also understood all this information through a similar process of hypnosis. But instead of being welcomed, I was thrown into Bellevue, into a mental institution. And eventually I was lobotomized because people thought I was crazy. And the world wasn't ready for the information at that time. Wow. And what time lapse was that past life too? I believe I died in 1978, around there. Wow. Ok, entonces dice que primero su sesión que empezó a experimentar una vida que estaba viviendo New York, right? New York City, right? Ok, entonces fíjense qué increíble. Estaba viviendo en la ciudad de Nueva York y que ahí precisamente estaba teniendo una sesión, obviamente, que nos platica con alguien que le estaba revelando también información, pues, de que también, de esta información que ahorita nos va a seguir contando, y que en ese momento, cuando empieza a relatar esta experiencia de esa vida pasada en Lemuria, pues ella con los doctores, pues ellos decidieron que tenía problemas mentales y ahora sí que la metieron a un hospital de enfermos mentales que antiguamente existía aquí en Nueva York, en parte de Brooklyn, y ahí es donde, pues, dice aproximadamente ella muere como en el año 78, lo que vio de la sesión. And then what happened then, Jenn? At the end of that session, when I came out of that hypnotic trance, I could feel the pressure just pulling down from behind my eye. I had taken no medication, no nothing. It was just literally, I could feel it draining out of me. And here was what go ahead if you'd like to. I'm sorry. Okay, yeah. Entonces, fíjese que, yeah. So, entonces dice que después de esa primera sesión, simplemente esa primera sesión de empezar a sacar esa historia, inmediatamente dijo que sintió que la presión que sentía dentro de la cabeza empezó a residir, o sea, como que se empezó pues a disminuir inmediatamente después. Imagínense, entonces ahí empieza su proceso de sanación. So we could say that's how you start your healing process, right? By just releasing the information. Just release, for me to become aware of the information and more aware of myself as someone who's lived before. Ok, entonces dice que, entonces dice, sorry, entonces dice que simplemente el hecho de que empezara a tener conciencia de que estaba sacando esa información de esa vida pasada, ella empezó a tener esa conciencia de esa presión, a lo mejor que el mismo, lo que tengamos dentro, lo que digamos que el alma, el espíritu le estaba empujando a que sacara esa historia. So we could say like, can we say the soul or the spirit was like trying to push it out, that whole story that was going to develop in later sessions, right?
they were pushing me towards it. I think they had flashing lights going on at times. It was one of those right in front of your face things that it only makes sense after you see it with hindsight. Wow, entonces dice que realmente sí sintió que le estaban empujando a que sacara la historia, dice, fue tan increíble que fue una manera pues también noble, pero sí sé que incluso como si fueran unas luces que diciendo, sabes que ya suéltalo, háblalo, o sea, confía, ¿no? Entonces ahí le preguntamos que sí, ahí fue su primer pues proceso, la sanación. So then what happens then? Here was something I found I thought was very helpful to anyone who wants to try and do a session like this. The most helpful healing I truly received was listening to my recording over and over again after my sessions. The session will heal you, but your mind will decide after the session if it's going to accept this or not. When you listen to your session, you are just allowing that healing to happen again and again and again and again. And you are really coming to terms with your lifetime before this. It's really allowing you to look at it and say, yes, that was me. And that acceptance allows you to start healing yourself in different ways. Wow, entonces dice, explica que incluso desde la primera sesión, como ya explicamos, pero dice que también cuando ella empezaba a escuchar la grabación de la sesión, porque incluso, como siempre les he explicado, en este tipo de hipnosis, pues grabamos toda la sesión, ¿no? Y ahí escuchamos incluso recomendaciones. Entonces dice que también la parte del reto es de que escuches tu sesión, porque ahí está el proceso hacia la mente, en cambiar a veces esos patrones de conducta que tenemos y aceptar escuchando simplemente, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, en la información que fluya, porque dice que ahí empezó también a notar esa mejoría en su salud. Entonces, dice que eso es muy importante y también obviamente nosotros les decimos lo mismo cuando las personas que nos lleguen a hacer ese tipo de sesiones, pues que escuchen, ahora sí que con muchas veces su sesión. So, Jen, the following question is, um, when was it when you realized the head tumor had resided completely, or was completely gone? It was probably a good year into it. I was able to go to different doctors and they were able to tell me that it had receded down, that it wasn't completely gone, that I was going to still possibly have the occurrence of a resurgence maybe one day. But Mm-hmm. for now, I was good. I was clear. I was able to see, and the pressure and the headaches were gone. Wow, entonces dice que también le tomó, realmente le pregunté cuánto tiempo le tomó, que ya sabía que el tumor había desaparecido, que ya no estaba, tenía esos malestares que ya les habíamos dicho, y dijo que aún así, dice que estaba yendo a consultar también a los doctores y que incluso ellos todavía estaban como que, no, que a lo mejor tenemos que hacer otro procedimiento, todo eso, pero que dice que hasta el año fue cuando realmente ya no sintió ya nada, o sea, de esos síntomas que anteriormente ya hemos mencionado. Dice que hasta el año fue que completamente sintió excelente una vez más. So we could say you felt 100%, you healing, right? Like your health went back, right? I felt like I had reset my body and that I was able to control whatever had gone astray inside of my body for that period of time of great stress and change. Wow, entonces que realmente lo que sintió es de que volvió como que a apagar y encender su cuerpo, o sea, dice que fue un proceso, obviamente también hubo muchos cambios dentro de ella y so we could say mentally and emotionally completely changed too, right? 100%. I honestly can't remember who I was before all this started. I feel this has given me a very different perspective on life, and it really empowers you to have that perspective. Wow, entonces dice que realmente, como le preguntamos, que sí fue un cambio también emocional, mental, dijo que sí, que realmente cambió totalmente y que fue algo que ella ni tampoco se lo esperaba y que pues está agradecida en todo este cambio que tuvo que ver durante todo ese año. Entonces, se dan cuenta, es un proceso que sucede en nosotros. So we could say, it's a process, right, Jen? Oh, it's a process. It is a journey, but it is one that I would do again in a heartbeat because it has truly allowed me in one way to free myself from so much.
And in another way, it has allowed me to learn myself in ways I would have never bothered to learn. I probably would have died an old woman, never truly understanding myself if I hadn't have done this. Wow. What Entonces, a waste. What a waste of life at that point if you don't know yourself. right, you're 100% right. Entonces, le pregunté que simplemente cómo fue ese proceso. Fue un proceso realmente, dijo que sí, que realmente pues tomó ese tiempo y que si le preguntaran una vez más si lo volviera a hacer, dijo, claro, por supuesto, porque dice que hay muchas cosas que todavía no descubrimos de nosotros mismos y como hablamos de ese potencial que tenemos en nosotros y ella estaba descubriendo realmente ese potencial y pues se dan cuenta, esta enfermedad que pasó, como siempre decimos, lo tomó en la manera positiva, ¿no? So we could say all this event of your health, you took it in the positive way, like completely changed into the positive way, right, Jenn? I did. And I felt that that was what I was supposed to do all along, that this was information I was supposed to understand about myself in this lifetime to help my inner development. And this was also a condition that was put onto me to put pressure on me to really begin to learn myself better, to not live a life that was fake, to not live a life that was one that was unserving to me in many ways. Wow, that's profound, Jenn, because when you say living a life that is fake, I mean, that's maybe a big percentage in population. So let me translate it, all right? Entonces dice Jenn que realmente este proceso que le cambió totalmente, como dice, su vida y que la empujó realmente hacia pues que descubriera su propósito de vida también al compartir toda esa experiencia, porque dice que ella sentía que se dio cuenta en este viaje, en ese proceso, que estaba viviendo una vida falsa. Y ahorita le digo que es algo muy profundo porque muy pocos nos damos cuenta, reconocemos que a lo mejor estamos viviendo una vida que no nos pertenece o que queremos pretender una vida que realmente no lo es. Y eso tiene que ver con nuestro sistema de creencias, ¿no? Entonces, ella tomó, pues, ese camino y descubrió todo eso. Entonces, so we could say, your belief system completely changed about the perception of life, right, Jenn? Truly, I had to break everything down around me to get down to the very truth, the seed inside of you that still holds that truth of who we are and why we're here and what we're doing. And when I realized what it all was about and what we were all supposed to be doing, it just took so much stress off of me. We're stuck in some kind of race that no one wins when you look at the material world around us. Entonces dice que realmente este proceso para ella fue como que romper todo ese sistema de creencias, como le dijimos, que cambió ese sistema de creencias, dijo que tuvo que fracturarlo, romperlo para poder encontrar y en comprender qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestro propósito en la vida. Y que dice que si realmente estamos siguiendo un sistema de creencias, como lo vemos en todos los medios de comunicación, en la sociedad y todo eso, realmente dice, pues estamos como una competencia, estamos como que compitiendo unos a otros que realmente no nos lleva nada de provecho, no nos lleva nada de beneficio. Realmente pues estamos viviendo una sociedad de, como siempre hemos hablado anteriormente, en esas creencias limitantes, ¿no? Del ego, la competencia, etcétera, etcétera. So that was kind of like liberating for you, Jenn? Very liberating, empowering. It was everything I needed it to be. I was craving something and my body knew what it needed and it found me. And whew, believe me, I had my moments where I questioned my sanity and all of it, where I would listen to those recordings and I would say, this is nuts, but I couldn't deny what it all added up to. Wow. Entonces que like incluso... that, I just couldn't do it. I couldn't say that's not something. Right. I completely understand you. And believe me, I went to almost the same process as you, not as bad as a tumor, but in certain ways we went to the same process. Entonces nos dice Jenn que realmente dice, para ella este viaje, pues sí, fue complicado, no fue nada fácil, porque incluso escuchar esas grabaciones de las sesiones y realmente cuestionarse a sí mismo, porque dijo, tuve mis malos momentos también de decir, me estoy volviendo loca, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué pasó en todo esto? Pero ya cuando empieza a cambiar y tomar forma de que su cuerpo lo sentía, su mente cambiaba, sus emociones empezaban también a transformarse, como es una manera muy noble,
pues ahí es donde empieza también a alinearse con pues, su propósito de vida y se sentía totalmente liberada porque ya estaba reflejando esa salud. So we could say, Jen, that was a coherent way of healing, or in other words, holistically, right? Mind, emotions, and align with the spirit, right? It's the only way it's going to happen. You have to get everything in check. You got to get your mind in check. You have to get your heart in check, and you have to get your priorities in check in your life and realize what's important to you. Wow, entonces dice que realmente le estaba explicando que realmente la manera que se sanó fue una manera completamente holística cuando hablamos de la mente, las emociones y se alinea hacia el espíritu, que realmente lo que somos. Dijo, sí, tienes que checar, cuestionar cuáles son tus prioridades, checar tu mente, que estés viviendo algo sano, tus emociones y que cuestionen precisamente qué es tus prioridades en la vida. ¿Sí? Entonces, imagínense qué gran ejemplo nos da Jenn. So that's a beautiful example that you went through, Jenn. Now, you know, I could say it from the bottom of my heart. It's like unbelievable story that you just went through. And it doesn't end there. I know, right? It just keep going. It keeps going. I feel like I live a book sometimes now in my life, but I think it's what I was supposed to do. And I found the way to do it in this lifetime where it's just a mutually beneficial experience for myself and those who are ready to listen to it. Wow, ok, entonces le dije que realmente pues su caso era muy extraordinario y que ella es un ejemplo de vida de sanación y dijo que bueno, no termina ahí, continúa porque realmente también la alineó con su propósito de vida que es sacar esta historia y que también sigue y que continúa el día con día, o sea que dice, esto no acaba aquí, eso continúa, pero ella está muy satisfecha de sentirse plenamente feliz, contenta y sana. Y bueno, le vamos a preguntar también qué hay del libro, qué nos puede sacar más un poquito de su libro. So Jenn, so now I could, you know, ask you, tell us about what you really discover, you know, through the sessions, because we heard about a little bit of from yourself, Lemuria. What is Lemuria first for, you know, anyone in the audience that doesn't even know what's Lemuria? All right, good way. I actually didn't know what Lemuria was myself until the sessions began and we began to understand a bit more. But my understanding of Lemuria is that it is the capital city of a continent that was called Amun, that once existed in prehistoric times before our documented history. And it was a massive colony that stretched through the South Pacific, the North Pacific, and it's no longer there because it was destroyed during my lifetime by a giant wave. Ok, entonces dice que primero, como le decimos ahorita, que nos hable primero del libro y que nos explique primeramente, como ya nos mencionó anteriormente, qué es Lemuria para aquellos que nunca hemos escuchado. Y nos dice que Lemuria fue un continente que se localizaba en la parte sur de Asia hasta norte, era como un continente y que era ahora sí que la capital, Lemuria, pero se le llama el continente Amun, así se llamaba. Entonces dice que ella estuvo viviendo en ese tiempo y esta isla quedó destruida, devastada por un tsunami, un maremoto que les pasó. Y bueno, eso se trata de la historia antes de que pasara esta catástrofe, es lo que nos va a decir. So, okay, so now you tell us geographically where was Amun and what time lapse can we look at in history, you know, when it existed. My guess, and this is just a rough guess, is I think it's about 50,000 years ago is when this specific lifetime took place. And from what I remember in the sessions, Amun encompassed parts of Rapa Nui, which is Easter Island, parts of Hawaii, and then it also stretched far out towards New Zealand. It went beyond the landmass. It had many islands and colonies beyond its landmass too. So it was far stretching. Ok, entonces le preguntamos como que más o menos aproximadamente a cuántos años de antigüedad existió esa civilización, este continente. Dice que más o menos de las sesiones, todos hoy ya calculamos como hace 15,000 años antes, ¿no? O sea que precede, pues obviamente, pues lo que la ciencia o la arqueología de lo que han encontrado, pues mucho más que la cultura asirio-babilona, ¿no? Entonces, nos dice que el continente abarcaba, pues en esa parte del Pacífico que ahorita en la actualidad no vemos nada, pero dice que abarcaba incluso de la parte de Sudamérica, en las islas de Pascua,
sino en esos monumentos de caras, hasta el norte de Hawái y que también en la parte de Nueva Zelanda. Dice que habían también muchas islas y tenían colonias. And then I remember reading the book that it was about 60 million people, right, inhabiting that continent. That's what I was able to understand that from the sessions, that we had about 60 million people we were responsible for as the royal family. Wow. So it was, very populated then, comparing to our lifetime where we could see countries as Argentina as a 60 million, compared to it. So it's pretty big. So entonces dice que le pregunté que más o menos cuántas gente vivió en ese tiempo. Dijo que sí pudieron sacar más o menos información y que eran aproximadamente 60 millones de habitantes en los que vivían en ese continente. Entonces dice que pues ella era parte de la familia, pues la familia real. So you just mentioned you were part of the royal family of that civilization, right? So tell us about a little bit what was all about, whatever you can share, please. From what I understood, my name was Kala in my last life, in that lifetime. I was the daughter of the queen of the country, and it was a line of women who ruled. My grandmother was important in my life, and she was there to instruct me. My mother ruled, and I was being trained to become the next ruler. We did not marry, we did not have relationships with men, and we were artificially impregnated when it was time to begin the next line. So in other words, it was a matriarchal society, right? Yes. Okay, that's awesome. I think we need some of that a little in our days. I think it's very important, though. We were not matriarchal in the way that only women ran the society. We were just the pure, we were the family that continued a line that came from a very ancient source. Wow. And we had men who were great advisors and great leaders as well. And we worked together in great unity. There was not a female too heavy side where women were only in control. We worked together well. Okay, got it. Ahora, entonces nos dice que nos explica que ella era parte de la familia real, que era la hija de la reina, de las últimas reinas que existieron. Su nombre era Kala, y dice que era una sociedad que reinaban, o sea, que gobernaban las mujeres. Ellas no se podían casar y eran embarazadas artificialmente y seguían una línea de gobernadoras, pero dice que yo le dije, bueno, a lo mejor era totalmente un matriarcado. Dijo que no, que realmente sí tenían hombres en puestos de gobierno y que trabajaban ahora sí que conjuntamente, pero obviamente pues era la reina que pues gobernaba, ¿no? Entonces dice que no era tampoco un extremo, pero sí se habían también los hombres jugaban también un papel importante en su gobierno. Please continue. Yes, of course. I wrote about this lifetime in the book that I published about a year ago. I started off by telling a bit about what her life was like as a child growing up in this kind of institution. Also, the powers that we held as the family. We had very specific powers that I believed we inherited from an ancient alien ancestor that came to colonize this planet eons before that. And we were some of the strongest bloodline held that was still of that hybrid alien stock. Wow. We were able to see the future. We were able to do different things that others couldn't. And that's why we held our queen positions in this land. Ah, got it. So, entonces nos explica que también el libro obviamente, nos narra también la infancia, la vida que ella vivió como hija, como princesa de hija de la reina. Entonces dice que también nos narra que cómo ese desarrollo que tuvieron su estructura social, que también nos explica que por qué eran mujeres, porque precisamente dice que ellos sabían que venían, ahora sí que su fundación de esa civilización tenía que ver con una raza de extraterrestres que habían llegado al planeta y que habían tenido un proceso de hibridación para sobrevivir, o sea, con los nativos humanos del planeta para sobrevivir. Entonces sé que con esta civilización que empezó a prosperar, las mujeres tenían más capacidad psíquicas, ¿sí? Para poder, ahora sí que les servía de todo, ¿no? Como que es algo que empieza también a surgir en esos tiempos de nuestra civilización, pero dice que ellos sí lo tenían más notable. Entonces por esa forma, por esa manera, fue que las mujeres eran las reinas, porque tenían desarrollado estas capacidades psíquicas. So we could say they had these psych abilities better than the men, right? Yes,
I would think they were the strongest holders of this power at that time. And they used a red crystal, which was the most important thing we held from our ancient alien ancestors, were these red crystals that had come to this planet to help colonize. And they were meant to help us connect back to the home planet should we need help. But they ended up getting used for way more than that. As humans. Wow. Yeah. Ok, entonces dice que también su manera que ellas se conectaban, dice que existía un cristal rojo que tenía ahora sí que unas características y tenía un poder que realmente ellas se podían conectar con este cristal que les ayudaba a, pues ahora sí que en su desarrollo de su civilización. Entonces dice que ese cristal venía, precisamente le habían traído también estos seres que venían de otro planeta y que los utilizaban mucho también en su tecnología. Please continue. So we spent our days meditating, guiding, using these powers to help our people. We had a natural immunity on the island that kept everyone healthy, and it ended at the water's edge, is what I recall. With that, one day, we received visitors that we were not expecting, and they appeared in floating green orbs in the sky on the horizon. Okay. That was very important what you said before on the qualities and the meditation, because some people might only think the crystal, like as today, they think they have the power, but it has to be combined, right, with our capability or skills or psychic skills too, right, as work to harness that kind of power, right? Must be a match for it or it doesn't work. Okay, that's awesome. Entonces, fíjese muy bien, entonces nos explica que ese cristal, dice, sí tenía poderes, ¿sí? Pero tenía que ser la capacidad de la persona, en este caso las mujeres, digamos que ellos narran que a través de la meditación encontrar su paz interior, su paz, podían ahora sí que conectarse con el poder del cristal y así ellos se beneficiaban en muchas cosas. Incluso nos muestra de que este cristal, ellos no tenían enfermedades, o sea, dice que la energía conjunta de la meditación y todo lo que podían hacer extendía ese poder a los límites de las playas y todo eso del continente, así que una civilización que no se enfermaba. So we could say there was that civilization, they didn't have any illnesses, any diseases, right? You would have the occasional broken bones or perhaps someone Accidents. by accidents. There was nothing we could do about accidents, but illness was not something that affected our people. Ok, entonces como le pregunto, realmente dice que no tenían enfermedades, no tenían otra cosa. Dice que lo típico eran accidentes, ¿no? Que si alguien se caía, se podía romper huesos o sí, pero en otras maneras no se enfermaban. So I guess you mentioned something that I want to highlight it, which is meditation. You guys were in that civilization, they practice meditation, right? Very much so. In fact, one of the designs behind you on your wall, the flower of life pattern, was very important in our civilization. Geometric patterns were meant to trigger certain things within meditation in our minds and open different doors that we could access for information. Wow, it's beautiful. Entonces dice que sí, precisamente la meditación era una de las cosas que ellos practicaban en esa civilización y que los llevó precisamente a vivir una vida sin enfermedades. Y dice que incluso, dice que menciona las figuras de geometría sagrada o esos patrones de geometría, ellos también los llegaban a manejar y todo eso y una manera de que preservaba su salud y sabían realmente que eran como unos códigos también, ¿so? Para abrir otro conocimiento. So we could say like a light coach or something that you were able to tap into it to get information, right? To benefit from it, right? Very much so. In fact, light was very important in the most previous past life, the one where I died in the 70s, in how I was able to activate and remember those memories from that lifetime 50,000 years ago, the one in Lemuria. The information that I received was through a candle, staring at that light and that light flickering and making that information aware and for me. Wow, entonces dice que también a través de la meditación dice que incluso de esa civilización que nos menciona, pues podían tener comunicación con gente que ya ha pasado el otro día la vida de los espíritus o podían conectarse con sus guías, todo eso, pero que también recuerda que en esa vida también que vivió en los años 70, su pasada vida, ella recuerda que también practicaba ver hacia una vela, o sea,
la candela, o sea, lo que está quemando, y de ahí se concentraba y que ahí, en esa manera, empezó ella a sacar esa información, o sea, sentirse en estado de paz, de meditación, y que empezaba a salir poco a poco esa historia que nos platica de esa civilización en Lemuria. That's amazing, Jen. So please continue. Yes. The visitors that had come were in search of a cure for a virus that was affecting their island society. I believe that island was Atlantis. It was an island located somewhere within the Atlantic Ocean, and it was very isolated, and the people there were very different than our people. Entonces, que después, más adelante, dice que llegaron unos visitantes en unos vehículos de unas esferas como tipo verde que volaban. Entonces dice que estas gentes que eran después supieron que eran de la Atlántida, ¿sí? Ellos venían en busca de ayuda porque en su civilización tenían un virus. I guess that resonates well what we're happening or we're just going through right now, right, in our times, right? That virus that plagued the Atlanteans. Definitely some virus vibes going on back then as well. There were one of the most interesting things I saw when I saw them in the sessions is that they wore these masks, these black masks that's just covered. You only saw their eyes, and they were all very pale, like they hadn't seen the sun in a very long time. Wow. And this was from before the virus broke out, was the sessions the information we were getting. The virus only came in 2020, and we were working on this 2018. Right, that's unbelievable. That's more proof to it, Entonces, les digo que nos dice que, pues bueno, esta situación que los buscaban porque les tenían un virus, le digo que resuena la información de ahora. Dice, claro que sí, se acuerda que los veía con sus caras tapadas, con máscaras, que nada más les veía los ojos y que eran ellos pálidos. Y dice, bueno, esta información empezáramos a sacarla en el año 2018, o sea, todavía un poco más de un año y medio antes, porque recordemos que ya a finales del 19, principios del 20 es cuando ya empezamos a hablar de este fenómeno que tenemos ahora. Entonces, imagínense, trae más credibilidad. Entonces, ¿qué resuena con nosotros o qué podemos aprender de ese pasado? So, Jenn, what can we learn from that, past civilization that they encountered the same as are we doing right now? Oh, history loves to repeat itself. And I think there's so much to learn when we see that repetition, that we have to do things differently this time. We can't be selfish as we go forward. It's time to shake things up and break things down for a reason. We shouldn't fight it. We need to go with it and see what's new, what we can innovate for our future. Entonces la pregunta que le hice fue, ¿qué podemos aprender si a ellos les pasó este virus, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ellos, lo que hicieron, lo que nos estamos haciendo? Nos dice claramente que no podemos repetir los errores de la historia. Por eso siempre, en mí lo personal, me encanta la historia y creo que es un grave error que a lo mejor muchos de las personas o del sistema educativo quieren reprimir la historia y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque estamos condenados a hacer los mismos errores. Entonces nos dice que no podemos ser egoístas, no podemos separarnos porque entre más nos estemos separando, las cosas no van a mejorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo contrario. Entonces, ese es uno de los grandes ejemplos, pero bueno, dejemos que la historia se desarrolle, que ya vamos más o menos ya desarrollando. So please, tell us more about, I know there's a lot more in the book, so I always encourage people to get the story because I know there's a lot of information that people might resonate with. And that, like you said, it's important that we do not make the same mistake as they did, right? Very much so. I get letters, I get emails, I get messages from readers all the time telling me, thank you, because this was something that I felt was going on in the back of my mind, something I had been dreaming of too, something that I was slightly aware of and couldn't understand, but this does make sense to them as well. So I know I'm not alone in this version of history that has come through to me in these sessions. Wow. Entonces Jenn que dice que, como le decimos, entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que hacer? No volver a repetir los errores del pasado. Dice que sí, que realmente dice que ella recibe correos, mensajes de gente que han leído su libro y que le agradecen que esta información que les ha abierto la mente, es decir, no podemos hacer lo mismo que ellos, porque últimamente se destruyó. Entonces dijo, le agradecen con todo su corazón de que pues encontraron una respuesta a cómo pasar todo ese momento que estamos viviendo. So,
In other words, they found a piece of truth in themselves by reading your book, right? And moving forward in the situation that we live in, right? Truly, truly, I've found from so many different people that they have related in one way or another, whether it was to something in this lifetime or a past lifetime, or they've seen bits of themselves in what our future may hold. It's resonating with people, and it makes me feel a bit less alone in all of this, truly. Well, you're not alone, Jenn. We have hundreds and thousands of people behind you, all right? We're on the same ship. Exactly. Entonces dice que tiene mucho agradecimiento porque ella siente una retribución de esas personas que le llaman, porque de una u otra manera han encontrado un pedacito de verdad que les ayude a salir adelante en la situación que estamos viviendo con todo, desde las cuarentenas, de las mascarillas y todo lo que estamos viviendo, el miedo más que nada, la separación que estamos viendo, que unos sí, otros no se vacunan. No, vamos todos en un solo barco. Y dijo, me siento muy bien, que sé que no se sentía sola, realmente en todo lo que ella exploró y vino, pero yo le digo, no, no está sola, estamos miles de personas buscando esa información y apoyando también todo ese movimiento. So please continue, Jenn. So what happens then once you were, these visitors, you were saying, they were looking for help, right, from the Lemurians, and what happened? Well, the Atlanteans were not leaving without a cure for their virus, and they had watched us quietly for some time, and they knew of our immunity we had with the red crystals on the island. We were guided in our meditation together with the others that came to visit, our visitors, and we were advised to not give them the red crystals, that this was a virus meant for their society to evolve them, and we were not to interfere. But my mother gave them a red crystal. Oh, that's something very important that you just said. Ahora, entonces nos dice que estos de la civilización de los Atlantes, ellos sí los estaban espiando desde hace tiempo y sabían de lo que hacía la civilización de Lemuria y sabían de estos cristales rojos que ellos tenían y que tenían esa inmunidad. Entonces, cuando ellos llegan a visitarlos, pues querían saber de qué manera este cristal rojo los podía ayudar. Pero, sin embargo, dijo Jenn que recuerdan las sesiones que ellos hacían una meditación para saber, para consultar qué podían hacer, si ayudarles o no. Y ellos se dieron cuenta que el virus que les cayó a los de la Atlántida era por un propósito. Tenían que pasar ese proceso para que ellos pudieran evolucionar, ¿sí? Pudieran crecer en su estado de conciencia y tenían que pasarlo solos. Pero dice que, pues, su mamá, la reina, ahí se quedó la conversación. Please continue. Yes, of course. My mother was killed almost instantly after handing the crystal over, as one would expect something like that to happen. I was queen of my land for just a few short days before they used some very powerful devices in the water to cause a massive wave, a giant tsunami that covered the entire land, wiped everything out, killed almost everyone as well. Wow, entonces dice que después de que ellos no decidieron ayudarles porque se dieron cuenta que tenían que pasar el proceso, bueno, con un gesto de diplomacia, su mamá les iba a prestar un cristal nada más porque tenían varios. Y estos gobernadores, estos que fueron a ver, se enojaron y mataron a su mamá y después planearon para detonaron unos artefactos, unas bombas, could we say that bombs, right, in the ocean, right? It was something similar to an ancient nuclear device that had been placed in the water around, or in the rift in the water around the island. So there wasn't just one wave, there were several of them taking it out from all different angles. Right. Entonces dice que estos pusieron unas bombas que precisamente era pues ya de un poder muy grande, casi nuclear, alrededor en el mar, que provocaron tsunamis, un maremoto que destruyó por completo la civilización de Lemuria. And then what happens? Not everyone died. Some, unfortunately, were stuck floating on garbage and debris and floated to other colonies and were able to restart their lives. I was taken before the wave hit. I was abducted by these people to be used because I was the only one who knew how to use the red crystals. And they no longer needed the land. They no longer needed my people. They just needed me, and they needed those crystals. And everything else was left to rot and destroy. Wow, entonces dice que pues obviamente ella fue abducida por ellos justamente en el momento cuando sucedió esta catástrofe, porque ellos hicieron que ya no necesitaban pues ni la gente ni la tierra, sino a ella, porque se dieron cuenta que
ellos tenían un cierto poder para poder activar estos cristales. Entonces la raptaron, la abducieron y ella, ahora sí que empezaron a hacer estudios con ella. So, what did they do to you for many years when you were captive in Atlantis? For 60 years is what we recounted in our sessions. I was kept as a prisoner there, tortured. I was probably given so many chances to die at that point, but constantly through this time, I was given messages from my mother and my grandmother from the other side to not use my powers, to stay away from anything that would help them understand the powers, but to stay alive, that there was a bigger thing that I was needed to do in my lifetime, and I needed to stay alive to make sure it was going to be done. Wow, eso nos dice que estuvo por más de 60 años cautiva, presa, la torturaron porque le querían sacar la información, saber cómo podía activar los cristales, pero dice que todos esos 6 décadas, ella a través de la meditación se podía conectar con su familia, con su mamá, con su abuela, y ellas le decían continuamente que tenía que resistir, que no era su tiempo, porque tenía un propósito. And then one of the most interesting things though about the torture that they had done, and it's not necessarily torture now, but one of the things I recalled from that lifetime was a light that they would flash over and over and over again at me, but it was done very maliciously. It was done in a way to break my spirit down and not build it up. And I found that was interesting in the work that you do as well with your light and the flashing. I was unfamiliar with it up until recently, and I very much relate to the power that it could have for good and possibly also bad in some ways if it was in the hands of the wrong people. So it's just like anything else, right? Like just the internet or anything, right? If it's using the wrong hands is yeah. Wow, that's amazing. And that really shocked me too. Entonces nos dice que realmente cuando estuvo, pues todo ese tiempo la torturaron y todo eso, dice que una de las cosas, porque tuvo diferentes formas de que la torturaron, dice que una de las formas de que recuerda es que también le usaron una luz como un estrobo, y dice que cuando nos conocimos hablábamos pues que también utiliza un tipo de luz terapéutico, ¿no? Entonces dice que para ella pues obviamente le hacían una manera, la torturaron con ese tipo de artefacto que emite luz, que parpadea como un estrobo, como dije, pero una manera maliciosa para pues romper su espíritu, para que pudiera ella, por así decirlo, para que pudiera ella abrir y confesar y compartirles sus capacidades de cómo activar el cristal. Entonces dice que, bueno, decimos que, bueno, como todo, ¿no? O sea, si está usado en las malas manos, pues obviamente no tiene un beneficio, como todo, es como el internet también, depende cómo lo utilicemos. O sea, no podemos decir que todo es malo, sino cómo utilizamos. Y en ese caso, pues bueno, dice que ella, cuando nos conocimos, pues hablamos de eso, que se dio cuenta que yo trabajaba con la luz también, y dijo, wow, o sea, ella sabe el poder que tiene tanto para mal, pero también en este caso lo usamos para el bienestar, la salud. Entonces dice que es algo que pues nos identificamos, ¿no? So then continue, please. Oh, yes, of course. The lifetime, well, the torture went on for many, many years in Atlantis. I only really saw the inside of these cells and the people that I had to deal with there. One day, though, I noticed many years into it, there were changes that were happening in there. People were beginning to not be just regular prisoners, they were political prisoners. And you started to hear things from other cells about the way the government was being broken down in Atlantis. They were having a revolution from the inside out while I was locked away. Their society was breaking down. And it was all because the vaccine that they had come up with for the children and for the families and for the people in that society caused an evolutionary jump within the people that they were not ready for. Wow, fíjese muy bien, ¿eh? Entonces dice que cuando ella estuvo en esos años presa, dice que también compartió las celdas y todo eso, pues con presos políticos, con presos que no estaban de acuerdo con las maneras de cómo manejaban las cosas el gobierno, y que empezó a escuchar de que se estaba haciendo una revolución porque ya no aguantaban ese gobierno muy muy fascista, muy totalitario, por así decirlo, y que dice que ellos implementaron para poder remediar la enfermedad del virus, inventaron una vacuna que, ¿qué creen? Cambiaba el ADN, y lo empezaron a usar y no se dieron cuenta de que estas eran experimentales, y empezaron a alterar su código genético y empezaron a hacer
malformaciones y niños mutando, que realmente dice no estaban preparados para este cambio todavía. And then what happens, Jen? The evolutionary jump that they saw in the children born to those who received the vaccine was that they took on animal appearances or had animal traits to them, and they were ostracized from society. They were told to kill them, to push them away. And they did for a long time until they realized that those children had powers and that the powers that they held were meant to evolve their society. And that Wow. killing the answer all along. Ok, entonces dice que, pues, en este salto evolutivo que tuvieron, que al nacer estos niños con malformes, pero también con rasgos de animales, pues tenían ciertas características, ciertos también habilidades, entonces que los empezaron a discriminar, los empezaron a apartar de la sociedad, incluso hasta matarlos. O sea, tanto era su intolerancia. Entonces yo les pregunto, les hago ese cuestionamiento, ¿con quién estamos siendo intolerantes? Es una pregunta para todos ustedes, ¿sí? En nuestra sociedad. So, I just did a question, I question whoever is listening to this, like, based on what you just related, is like, question yourself, what are we as society being not tolerant into what people or what part of society we are not being tolerant, and we've been pushing away or being being discriminatory to other people. So question yourself. That's what I always say to people. So please take this and have this on your mind and your heart, so we don't make the same mistake. Truly. So please continue. What they seem. They sometimes hold very hidden messages for people if you're willing to look. With this virus and with these children, and now also with the power of the one red crystal that they had taken from Lemuria, they were able to extract an energy from these animal children, and it was the ability to cure almost anything, including aging. So instead of using this power for good in their society, they drained the life from these little children to make the rich and the affluent of the Atlantean society look younger, to give them these beneficial appearances that they thought would impress others rather than curing others and helping people. And that was what the energy was being used for when I was released from prison as an older woman. Wow, entonces dice que, pues, después de que se dieron cuenta de que esos niños tenían esta habilidad, que tienen habilidades también psíquicas, se dieron cuenta que, como dije, como contó, primero lo estaban matando, pero después se dieron cuenta que allí estaba la solución para sus problemas. Pero en vez de, descubrieron que sus capacidades los empezaron a hacer experimentos también y descubrieron que podían abstraer energía de lo que ellos tenían. Y dice que lo usaron de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque nada más los gente de la sociedad alta de ese tiempo se empezó nada más a beneficiar, los utilizaban como fuera baterías, o sea, extraían su energía para rejuvenecerse, para realmente, dice que podía curar cualquier enfermedad, pero en vez de que lo utilizaran de manera general, nada más era para aquel pequeño grupo de sociedad. Incluso dice, los rejuvenecía, o sea, de ser una persona grande, les volvía a ser jóvenes. Entonces dice que pues se volvieron egoístas, y al hacer también este tipo de procedimientos, ellos se morían. So they die after they were going through this process, right? Where they drain their energy. Yes, they would just suck literally the life out of them. They would be left looking like little old, just shriveled up people, shells of human beings or whatever they were. Wow, entonces dice que pues sí, que como les quitaban la vida, quedaban como si fueran unos viejitos, como unos cascarones que ya quedaban muy frágiles y se morían. Entonces fue algo muy devastador, muy feo en lo que estaban viviendo. So then what happens, Jenn? I guess it's almost the end of the story, right? Yeah, we're getting close to the end, but there's still so much more that we're actually Or, writing a set of books to follow up with it. But this one gets interesting. In my old age, I was released from the prisons because they had a revolution and they didn't know who was in the prisons. So they took everyone out and re-examined them and gave us medical care, and the political prisoners were freed. And society was beginning to change in Atlantis after this. And I became the ward of a judge there, a very powerful judge in Atlantean society, who
was trying to understand me, was trying to understand why I was there and what had happened as a result of me being there. Right, because nobody knew you, right? Because they changed the administration and nobody knew your records. You were off the records and all that, right? A long time, and between the virus and the political revolution, their records were garbage. Ok. Entonces nos dice que nos cuenta que después de estar tanto tiempo ahí encerrada, 60 años, imagínense, ocurrió esa revolución política donde ya realmente todos los presos políticos empezaron a ser liberados, pero el caso de ella fue de que no sabían quién era ella, porque tantas veces que habían cambiado a los guardias y también, aparte que en ella ella era un reo secreto, porque no sabían también, lo querían mantener en secreto todo lo que le hacían, entonces no sabían quién era. Cuando empezaron a liberarlos, a investigar, entonces hubo un juez que realmente pues empezó a ver su caso, un juez muy poderoso de esa sociedad, y empezó a ver su caso para poder liberarla. ¿Por qué? Pues no estaban en los registros, o sea, no sabían quién era. Entonces ahí también empieza ese misterio de pasó. So that was you were kind of a mystery for them, right, in that time. Mm-hmm. Very much so. They were just trying to understand. He recalled seeing me briefly as a young child when I made an escape attempt from Atlantis, and he and I crossed paths. And as I was an old woman, he saw me being I believe they had something similar to like television or internet there as well, where they were able to see an image of me, and I became his project. Wow, entonces dice que realmente el encuentro con este juez tuvo ahí un antecedente también en el libro, que hay más cosas en el libro, que incluso dice que está escribiendo otro libro porque hay muchos detalles, y nos narra que tuvo un encuentro cuando este juez era un pequeño niño, cuando ella se quiere escapar de este lugar, y entonces dice que ahí existe una conexión entre el juez y ella. Entonces el juez es el que empieza a buscar, la encuentra por una manera, se hallan otra vez, el destino los trae juntos, y ahí es donde ella empieza a tener ese alivio de libertad. So then what happens after the judge helps you out to become in certain way free, right? In a certain way, I was free, but in another way, I was just in a very pretty prison cell with outside time. The judge was involved in a very big case that affected the entire society, and that was the lives of the animal people. What would be done to them? Should they all be exterminated? Should they be sent away? Or should we integrate them into society? And this judge was the one who was very responsible for creating an island that all the animal people, especially as little children, were sent to. They believed they would be helped on this island, but they were actually exterminated there. Wow, entonces que este juez estaba muy involucrado en los casos de estos niños que mutaban, que tenían rasgos de animales, y que era uno de ellos que determinaba qué iban a hacer con estos niños, ¿no? Con esas personas también. Entonces dice que en esos jueces determinaban si tenían que apartarlos de la sociedad o tenían que mandarlos a una isla donde ellos estuvieran pues juntos, hubieran sido protegidos y todo eso. Entonces dice que este juez era responsable de esas personas. And then well, if you had had an animal child, your child was ripped from your arms and brought to that island. But if you were very wealthy and your animal child didn't look too much like an animal, you could hide them. And that was exactly what happened to a young woman I met who worked at the judge's office. She was the granddaughter of another powerful judge and was working there to learn the family business, if you would put it that way. And her and I crossed paths, and everything changed after that. She was the reason I was supposed to stay alive and not kill myself during that time in prison over those 60 years. I needed to pass the powers on to someone. I needed to pass on the information of what had been done to Lemuria, to Amun, to someone. And that person needed to get out of there because Atlantis was about to go down. Ok, entonces nos dice que ahí conoce, que incluso con este juez poderoso, dice que conoce a una chica, una joven, que también ella venía de una familia de jueces poderosos, pero que de una manera ellos pues murieron y todo esto, que en el libro nos detalla con esa narración qué sucede, ¿no? Con esa familia, pero bueno, termina como en la protección de este juez, y se da cuenta que esta persona tenía que pasarle la información de todo lo que había venido, ahora sí, como ella, como persona con esas también capacidades psíquicas. Esta persona también tenía sus capacidades psíquicas y estaba oculta porque también ella era una chica que tenía una mutación. Entonces también nos dice que
la ley que ellos habían establecido es que si tú tenías un hijo mutante, te lo arrebataba el Estado y lo llevaban a esa isla. Pero si te eran de la gente de dinero y si tu hijo, aunque naciera mutante y no se le veía mucho, pues lo ocultaban porque realmente era una ley muy injusta. Pero ahorita es donde ya nos está desarrollando esta historia donde este personaje importante que conoce le va a transmitir la información porque es cuando ella ya va a culminar su vida. So once you found this girl and you had to transfer the information, right, to her, what happens then? It is found out that she is actually an animal person through the government, and they come one day to take her. And from there, the judge is able to have myself and him transported to this island to go and see if we can free her. But we both know we're not leaving that island. But we hope in one way or another she will be leaving that island and she can take what she needs with her. And on that island, she is freed. She goes somewhere, and we blow Atlantis off the map. Wow. Entonces dice que ya al momento cuando llega el gobierno que se enteró quién era ella también y también obviamente fue como algo deliberado porque después se enteraron quién realmente era pues la princesa, la última reina de Lemuria y por qué estaba ahí. Entonces al juez, a lo que el personaje que era Kala y a esta chica que también era mutante, los arrestan, los llevan a una isla y ellos sabían que realmente ella no iban a salir, o sea que ya sabían que iba a terminar su vida, pero ahí es donde pasan situaciones, cosas que ahí es donde culmina la historia porque la obligan o en una cierta manera a abrir los secretos del cristal y ella hace algo. Entonces, so we can say right at the end, they try to again like blackmail you to force you to reveal the secrets of how to activate this crystal and that's how everything happens, right? The destruction of it, right? It all does, and it taps in. I'm able to tap into the energy that the animal children are pulling from the red crystal, and together we work together to pull that down. But there's so much more detail in the book. I would highly recommend, if this has interested you so far as a story, go for it, read all the details and love it, because I truly loved understanding this experience, that this lifetime was what it was for me. And I just want to share it with people. Of course. Entonces dice que, pues ahí es donde le explicamos de que ahí viene ese desenlace de esa historia donde ella puede, en ese preciso momento, abrir, conectarse con el cristal y ahí donde surge una detonación y destruyen a la Atlántida. Pero, como lo dice, lean el libro, por favor. Yo los recomiendo este libro, se llama Child of the New Universe y hay mucho más detalle. La historia continúa. I know the story continues with Danka, right? That was the girl's name. Danka, is that right? Davika. Davika, I know. And that relates into what we know into Mount Shasta and the survivors and all that, right? So we're gonna give you like a little hint for for the audience. So we encourage them to highly recommend this book, please. And where can they find this book, Jenn? If you want, you can buy my book on Amazon. I'm totally there. You can buy that. I'm about to load up the audiobook as well pretty soon. But you can also go to my website and find out more information. It's jlfsullivan.com, and you can see all kinds of different things that I've written, all kinds of artwork that I've made related to the project, and just get a better understanding of what this whole thing is about. Ok, entonces dice que, recuerden, le preguntamos dónde podemos conseguir su libro. Recuerden, se llama Child of the Universe. Bueno, lo vamos a poner aquí, JLF Sullivan. Dice que también lo pueden encontrar igualmente en su página de internet. La mismo lo pueden encontrar como jlfsullivan.com y dice que ahí también tiene pues más información. Incluso tiene unas páginas, un preview de toda de su libro. Presente su libro estaba metiendo y tiene un preview. Así que dice que también ahí tiene otras entrevistas y si tienen más dudas pueden contactarla y sin ningún problema. Y yo ahora sí que los motivo que compren este libro a través de Amazon. Nos dice que ahí lo pueden encontrar. La verdad que está económico, muy accesible. It's very accessible. And I remember I went to the website and there's like a whole preview of maybe like 20 or 30 pages of it, right?
you can read quite a bit of it as well. And I'm also going to put up there for free bits from the audiobook, so you could listen to it too. Awesome. Entonces dice que también está preparando también el audiobook también que lo va a publicar, y que yo me metí a su página y pueden, como dije, leer como unas 30 páginas, y dice que también va a haber una introducción también así en el audiobook que va a estar pronto a publicarlo. So thank you so much, Jenn, for sharing your amazing story, your amazing case. I know many people will resonate with this story, with your healing part, because that's huge. I mean, that's, for some people, it's evidence of what you done, what you went through, and this whole story that develops into this book and more, right? It truly is. I think at the end of the day, we're all looking for some greater power, something bigger than us. But what I came to the conclusion of is it's us. It really is. We are that greater power. And once you get in touch with that, there's nothing you can't fix about what's going on in your body. There's nothing. Entonces, como dice Jenn, que en este libro continúa, porque hablábamos de que hay una chica al final, la que sobrevive, tiene que ver con los descendientes, o lo que conocemos como el lugar ahorita que es el Monte Shasta en California, y la historia continúa. Entonces dice que realmente su mensaje es muy importante porque se sanó y sacó esta historia. Entonces es muy relevante, tiene mucha evidencia, y dice, el mensaje nos dice que nosotros éramos ellos también. O sea, que no nos olvidemos de historia. So in other words, we cannot forget our history that you just released, right? It's us, right? There's so much that has been forgotten that we are so unaware of. And I think that's why so many of us as human beings search for something that we don't understand, that we know is there, and we just need to find and understand. And I think a lot of that has been kept hidden from us for a lot of reasons, but we're ready to understand that now. We're ready as a society to begin embracing that. Wow, that's awesome. That we just ended up beautifully. Entonces dice que realmente el mensaje que también queda ahí, que nosotros ya estamos listos para ese pedazo de historia que somos nosotros, ¿sí? Nosotros pasamos esos momentos y ahora estamos volviendo a repetir, pero que ya estamos listos. Abran su mente, abran su corazón para ver cómo pasamos esta transición, este salto de evolución. Entonces le agradecemos a Jenn. We're really grateful for your interview, and I know we're going to interview with Sarah, and in the future too. So please stay tuned. And thank you so much from my bottom of my heart. And thank you so much, Jenn. Thank you. This has been wonderful. Ok, yo me despido. Su anfitrión, Martín Rivera, QHHT. Martín Rivera, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, o en mi página de www.quantumbalance.com para terapias, talleres y de hipnosis y más. Hasta pronto. Nos vemos a la próxima.